Un saludo a los amigos de BPI TV, soy Héctor Luis Caldera desde la ciudad de Caracas. Nos encontramos en este momento desde la Universidad Central de Venezuela, específicamente desde la Escuela de Estudios Políticos. A mi lado se encuentra el profesor Carlos Luna, profesor y director de esta Casa de Estudio internacionalista también, y también es miembro de la Comisión Venezolana de las Relaciones Internacionales, COBRI. Consejo Venezolano de Relaciones Internacionales, Héctor. COBRI, que ellos han establecido un informe recientemente sobre lo que ha sido estas elecciones de Colombia. Hoy el profesor nos va a tener la oportunidad de analizar con nosotros a través de las pantallas de BPI TV lo que ha sido las elecciones de México y el triunfo de López Obrador. Distintas formas o escenarios que estudiar, profesor, en relación a lo que ha sido el triunfo de López Obrador. Vemos que México ahorita cambia, sale el PRI, viene ahora un modelo de izquierda, se ha definido durante todo este tiempo como un gobernante que iba a gobernar en relación a lo que es el modelo de izquierda, y también tercera oportunidad que trata de optar por la presidencia, y la tercera fue la vencida para López Obrador. Su análisis en principio sobre este triunfo, profesor. Bueno, muchísimas gracias a BPI como siempre por darnos la oportunidad. Decir bueno, que esto es un triunfo de Andrés Manuel López Obrador, como dices tú, a la tercera va la vencida. Y que es el reflejo de todo un proceso social en México, no es una obra de la casualidad. En primer lugar, estuvimos signados por prácticamente una mega elección, donde no solamente se eligió el presidente de los Estados Unidos mexicanos, sino que también se eligió Cámara del Senado, Cámara de Diputados y hasta gobernadores estadales, regionales. En este sentido, fueron muchísimos cargos los que se eligieron. Y la decisión de llevar al poder al candidato del partido Morena y de una coalición de cambio en México viene dada, entre otros factores, por, primero, la extrema pobreza y las brechas sociales existentes en México. Eso hay que recordarlo. México tiene una zona muy industrializada, hay mucho dinero, zonas muy pudientes, pero también zonas muy depauperadas, sobre todo mientras vamos más hacia el norte de su territorio, que está colindando con los Estados Unidos, donde eso provoca los incentivos verdaderos para que hayan los migrantes que crucen hacia los Estados Unidos buscando oportunidades y buscando empleos. Eso en primer lugar. En segundo lugar, lo que tiene que ver con esa pobreza también influye en el hecho de la gran proliferación de los carteles del narcotráfico, que cuando se fortaleció, en muchos casos, cuando se fortaleció la situación en Colombia y el Estado volvió a retomar su majestad, muchos de esos movimientos irregulares del narcotráfico se movilizaron y reforzaron lo que fueron los carteles en Centroamérica y en México, en la parte norteamericana. Eso en segundo lugar. En tercer lugar, la gran corrupción existente y la percepción de los gobernados respecto a la corrupción desmedida de factores tanto del PRI como del PAN. Un vacío y una crisis de liderazgo que llenó a Andrés Manuel López Obrador con un discurso que conectaba con las grandes mayorías, que conectaba con las masas, y que además de eso hablaba de oponerse contra un sistema corrupto y un sistema marcado por el narcotráfico. Él ofreció como un buen candidato personalista populista, en este caso de izquierda, un cambio radical en la sociedad mexicana en este caso, y además de eso tratar de depurar, tratar de limpiar y tratar de recuperar el nacionalismo mexicano, que eso es fundamental dentro de todo este análisis. Ahora, él gana las elecciones después de su tercer intento. ¿Por qué? Porque él baja o modera su discurso y al mismo tiempo establece puentes y conexiones con las élites mexicanas, y además con eso, pero fundamentalmente con Carlos Slim y con el empresariado mexicano. Y esto, obviamente, al hacerlo potable al empresariado, hacerlo potable a las élites mexicanas, esto produce que él se le abran las puertas de mayores oportunidades, y creo que no va a ser tan radical, ni va a ser, por lo menos en un principio, no va a ser tan radical, ni no va a tratar de imponer medidas de cambio
como lo pudo haber hecho, por ejemplo, Hugo Rafael Chávez Frías en Venezuela en el año de 1999, después de haber ganado las elecciones en el 98. Además, a menos que López Obrador se meta en un camino de transformación completa del cuerpo político que pase por una Asamblea Nacional Constituyente, recordemos que los periodos presidenciales en México son de 6 años y sin reelección, por lo cual tiene que desarrollar su acción gubernamental en este periodo de tiempo. Ahora, es muy peligroso también el hecho de que Morena y la coalición que acompañó a Morena obtuvo mayoría en la Cámara del Senado y mayoría no tan grande, pero sí mayoría en la Cámara de Diputados, con lo cual podría impulsar grandes procesos de cambio y de transformación en la sociedad mexicana. Pero habrá que esperar, porque por ahora es prácticamente análisis y es prácticamente caer en el campo de la especulación. Habrá que esperar que desarrolle por lo menos en los 100 primeros días de gobierno cuál va a ser verdaderamente su posición, cuál va a ser su postura y cuáles van a ser los cambios que va a proponerle a la sociedad mexicana. Hay un análisis, hay polémica también en redes sociales, en las sociedades, en los grupos de opinión político de toda Latinoamérica sobre un posible resurgimiento de la izquierda con este triunfo de López Obrador en México. Usted nombró el caso de Venezuela cuando Hugo Chávez Frías, pero muchos también observan este caso de López Obrador cuando vieron el gran número de personas que se concentraron en la Plaza de Zócalo en México, vieron o observaron una posibilidad de que pueda surgir esa izquierda que de una u otra forma la levantó en su momento el presidente Hugo Chávez. Mira, yo no creo en los automatismos, ni creo en los análisis, digamos, en bloque, por decirlo de alguna manera. Decir que automáticamente López Obrador va a ser Hugo Chávez sería un exabrupto, porque primero, México no es Venezuela, México no colinda con los Estados Unidos. Además, la crisis venezolana ha generado una onda expansiva que ha alcanzado otros confines y ha llegado hasta México. Yo lo que creo es que Andrés Manuel López Obrador va a ir cauto, va a ir sigiloso y va a tratar de no generar un cambio radical, un corte radical, por decirlo de alguna manera, en todo este proceso, porque sabe que está en un entorno internacional y en un entorno regional que está asignado por la desconfianza de estos regímenes populistas y de estos regímenes de tendencia de izquierda. La izquierda tiene como particularidad una cosa: denunciar mucho, pero gobernar poco. Y por consiguiente, el cambio del péndulo político desde la izquierda hacia tendencias más liberales ha sido precisamente porque los pueblos han dado un voto de confianza a la izquierda para que generen cambios sociales, pero esos cambios sociales no se han transformado, no se han convertido verdaderamente en niveles de progreso, en niveles de bienestar y en niveles de paz para las sociedades. Por consiguiente, creo que López Obrador, que tiene un 52% de apoyo, es decir, más de la mitad de los mexicanos que votaron le dieron el voto de confianza, tiene que manifestarse en altos estándares de calidad y de diferenciación en cuanto a calidad de gobierno de los gobiernos precedentes. Yo también quisiera hablar, ya que estamos discutiendo el caso de Venezuela y las consecuencias que trae ello. Mucha gente también está hablando de que si puede ser, está bien que de repente no sea el resurgimiento, como indica desde su punto de vista, de la izquierda en Latinoamérica, pero sí puede ser un aliado para el gobierno venezolano. Ya vemos que hasta ahorita, a pesar de que el gobierno de México se ha pronunciado en distintas oportunidades, vemos que, ejemplo claro, práctico, las cajas CLAP, más de la mitad de las cajas CLAP son productos mexicanos. ¿No cree que esa cooperación de México, quizás para darle aire o probablemente para apoyar al gobierno venezolano, se puede dar tanto allí, Cumbre de las Américas, en otras instancias internacionales? Mira, repito que no creo en los automatismos. Y yo creo que esa va a ser la línea conductora de esta entrevista cuando la veamos el día de mañana. Más bien, digo que todo gobernante, todo estadista, tienen que ir también navegando y surfeando las olas que le surgen dentro del horizonte. En este momento, Andrés Manuel López Obrador no creo que vaya a hipotecar su capital político y que vaya a hipotecar el 52% de los millones de votos que eso representa en una alianza
de salida con el gobierno venezolano. Yo creo que va a ir sopesando esa situación y va a jugar pragmáticamente en ese sentido. Eso en primer término. En segundo término, porque eso lo podemos representar con el famoso dicho popular de que cuando veas las barbas de tu vecino arder, pon las tuyas en remojo. Es decir, no creo que vaya a, repito, hipotecar su capital político en función de apoyar a un gobierno que está desprestigiado y desacreditado y considerado un gobierno forajido y crecientemente un Estado fallido para darle un respaldo. Eso en primer lugar. En segundo lugar, mucha gente habla de que México automáticamente se va a salir del Grupo de Lima. Podría ser un escenario, se podría salir del Grupo de Lima porque ya están hablando de invocar la doctrina Estrada. La doctrina Estrada no es otra cosa que la invocación tradicional que se ha hecho en la política exterior mexicana de no inmiscuirse en asuntos internos de otros países porque se respeta la autodeterminación de los pueblos y la no intervención. Correcto. Sin embargo, también puede ser otra óptica, así como lo han hecho los líderes populistas de última generación, que se insertan en los cuerpos políticos, se insertan en las organizaciones y después actúan como unos virus y explotan dentro de ese cuerpo político para infectarlo o cambiarle la correlación de fuerzas o las tendencias. Bueno, también podría ser que no se salga López Obrador y México del Grupo de Lima, sino muy por el contrario genere una corriente, una vertiente dentro del Grupo de Lima que permita quizás no cambiar la perspectiva, quizás no cambiar las tendencias, pero sí por lo menos generar un torpedeo sistemático de lo que puedan ser las decisiones que hasta ahora habían sido por unanimidad dentro del Grupo de Lima. Yo también, ya tocando ese tema del tema Venezuela, entendemos también que el gobierno de México da para mucho. También usted habló de los gobiernos populistas, sí. ¿ok? También, ¿con qué gobiernos podríamos vincular el gobierno de ¿A qué cree que se podría parecer probablemente? Porque hay unos gobiernos de izquierda que han tomado posiciones y probablemente se han apartado a veces, otros se han colocado, pero quizás para entender en cuál se podría parecer, quizás al gobierno de Ecuador, que es un gobierno de izquierda. Sí, podría ser como el gobierno de Ecuador, que mantenga un respeto. Fíjate tú lo que dijo López Obrador dentro de las primeras declaraciones que ha dado, que también han sido bien generales. Habrá que esperar con el paso de los días a ver precisiones mayores. Ha dicho que él va a respetar el liberalismo económico, pero que va a también generar un gobierno de izquierda en el sentido de mayor intervención del Estado, donde hayan disrupciones o donde hayan alteraciones que puedan afectar a las grandes mayorías. Entonces allí hay que analizar e hilar fino, muy fino en ese tipo de temas. Eso en primer lugar. ¿Qué otro estado a otro estado se puede parecer? Pareció muy extraño el hecho de que Donald Trump publicara un tuit felicitando a López Obrador. A eso iba, porque tenemos por un lado los gobiernos de izquierda, pero también vemos ese tuit de Trump, también como vemos esas relaciones posiblemente entre México y Estados Unidos, porque después de ese tuit también hubo muchas polémicas de qué pudiera ocurrir en estas relaciones. Porque podría considerarse que el factor común que une a ambos presidentes es el personalismo, populismo, que hay populistas y personalistas tanto de izquierda como de derecha. Entonces, ¿y cuál es la característica de ello? El tratar de desplazar un poco la estructura estatal, gubernamental, las instituciones y concentrar poder en ellos para ellos ser o aparecer ante la opinión pública y ante los votantes como los verdaderos benefactores y transformadores de sus vidas. Y eso es una característica que podría tener López Obrador y que podría tener Donald Trump. Además, que si lo vemos desde el punto de vista estrictamente de la negociación, son dos negociadores fuertes, dos negociadores con visiones nacionalistas ambos, desde perspectivas distintas, pero nacionalistas los dos, que pueden tensar las relaciones hasta un punto importante que les permita a ambos ceder y tratar de buscar una zona de acuerdo posible. Es decir, ahorita podríamos los analistas estar considerando que va a estar una relación signada por los conflictos, pero puede ser que el día de mañana más que conflicto sea más cooperativo que otra cosa, precisamente porque antes de tener un conflicto siempre es preferible negociar. Además que los países no se mudan, que a los países no les salen dos paticas y nos vamos caminando hacia otro sitio. El hecho de la vecindad con una frontera tan amplia y con una frontera tan viva y que tiene tantos problemas comunes, así como Colombia y Venezuela tenemos un legado común, querrámoslo o no, por la frontera tan grande que tenemos y tan viva, bueno, también le pasa a Estados Unidos y a México.
Tenemos que ya se han dado varias elecciones de las cuales habíamos hablado, elección en Colombia, elección en México, también ya se dio elección en Paraguay, pero falta una elección que es la elección del Congreso de los Estados Unidos. Todos estos resultados... En Brasil también. En Brasil. Todos estos resultados, ¿cómo pueden influir en estas elecciones posibles de Estados Unidos? Vamos a seguir viendo al jefe a encargados de negocios de Estados Unidos por Latinoamérica. Vamos a seguir viendo acciones de Donald Trump por Latinoamérica para tratar de incidir en estas elecciones que vienen del Congreso. Precisamente, yo creo que el caso de Venezuela es un caso fundamental para los Estados Unidos. Hay colegas que difieren de mi opinión. Yo particularmente considero que para Estados Unidos... y habiéndose declarado en algún momento a Venezuela como amenaza inusual y extraordinaria, cosa que mantiene una situación de continuidad entre el gobierno de Barack Obama y el gobierno de Donald Trump, creo que, y además con la diáspora venezolana, con la salida y el deterioro de la situación venezolana, no solamente en términos de gobernabilidad, sino en términos económicos, en términos políticos, en términos sociales, en términos de derechos humanos, esto se convierte en una amenaza sustantiva para los Estados Unidos, una amenaza interna también para los Estados Unidos, y considero que ellos van a seguir apostando por incrementar la presión que produzca un cambio político en Venezuela, porque de esa manera esa diáspora no seguirá saliendo. Si hay condiciones de estabilidad en Venezuela, esa diáspora no seguirá saliendo y habrá una normalización. ¿Y qué es lo que querría el mundo? El mundo querría... Acuérdate que hubo en algún momento una organización llamada el G3, que era una organización de cooperación internacional entre México, Venezuela y Colombia, así como también existió el Pacto de San José, que era un pacto de cooperación energética, sobre todo liderizada por México y Venezuela, porque ambos países tienen gran potencial petrolero. Y hay que entender que una México productiva con una Pemex boyante y una Venezuela con una PDVSA también boyante y también recuperada, obviamente va a ayudar a la estabilidad de la región y va a ayudar también a tener surtidores seguros y confiables de petróleo para los Estados Unidos dentro de su mismo continente, como vendrían a ser Venezuela y México. Eso es lo ideal. Pero ahorita también, como veríamos a México con este triunfo en ese mercado energético. Yo creo que por eso es que dije que más que conflictuar o más que chocar, van a cooperar. ¿Por qué? Porque al no tener a Venezuela como un actor surtidor seguro y confiable de petróleo, Estados Unidos va a voltear hacia sus vecinos inmediatos. Es decir, México por un lado con Pemex y por otro lado a las arenas bituminosas de Canadá. Entonces estamos así, es parte del análisis que está realizando o que nos acaba de compartir con nosotros, y agradecido con el profesor Carlos Luna por este análisis que nos acaba de brindar sobre la situación de México. ¿Qué podemos esperar de López Obrador? Como dice el profesor, esperar quizás un poco para ver las acciones y, según su discurso, ir aislando lo que podría ser los escenarios que pudiera deslumbrar el próximo gobierno que viene de López Obrador. Son 6 años de gobierno que vienen en México y, por supuesto, vamos a ver y hacerle seguimiento con análisis de todo lo que ocurra en dicha situación, dicho país. Es la información que podemos compartir hasta esta hora desde la ciudad de Caracas para BPI TV, quien les reportó Héctor Luis Caldera. Esta transmisión es una presentación de Salvador Peluquería. Visítanos en Maracaibo, Ciudad Ojeda, Acarigua, Santa Bárbara del Zulia, Paraguaná, Panamá, República Dominicana, Miami, Curazao y próximamente en Italia. Only for Men. Centro San Ignacio, Nivel Blandín, Caracas. K-Export. Envíos de carga aérea y marítima. Deja todo en nuestras manos. Estamos ubicados en la 8200 Noroeste, 30 Terras, Doral, Miami.